Ok, gracias por quedarse. Yo sé que vamos retrasados, además eso todo el mundo se queda admirable. Muy chévere, gracias. Bueno, enfermedad arterial periférica, el año pasado también tuve oportunidad de hablar de esto. De pronto es importante volverlo a mencionar porque dentro de los programas de entrenamiento de cardiología, particularmente de intervencionismo, hemodinamia, radiología intervencionista y de cirugía vascular, hoy en día se está incluyendo la enfermedad arterial periférica como una cosa bastante importante, y tan importante porque nos limitamos a ver el corazón, pero realmente la vasculatura periférica forma parte del mismo sistema circulatorio, y quién mejor que nosotros para estar pendiente de ello, saber diagnosticarlo y manejarlo al mismo tiempo e idealmente poderlo prevenir. Entonces, si comenzamos con este caso, que es un paciente de 65 años que se presenta a la oficina porque se está quejando de una sensación de fatiga en la pantorrilla derecha, que generalmente se manifiesta solamente cuando camina. Dice que camina generalmente media cuadra y tiene que parar, y se para y se le va. Desafortunadamente él acostumbraba a correr hasta la buitrera, ya no lo puede hacer porque con los amigos de trabajo, porque no da abasto y tiene que parar muchas veces. Tiene historia de haber sido fumador por muchos años, es un poco hipertenso, y realmente los pulsos están disminuidos como lo esperamos en ese lado. Los laboratorios tiene dislipidemia claramente, como lo manifiesta aquí en la diapositiva. Entonces, hablemos de enfermedad arterial periférica. Las manifestaciones no solamente son obstrucciones, sino también dilataciones. O sea, no solamente es estenosis, sino aneurismas, de la manera como se puede manifestar, e envuelven todas las ramas de la aorta, incluyendo, además de las coronarias, porque ya pues obviamente se categoriza como enfermedad coronaria, pero por fuera de esa, todas las otras se categorizan como una enfermedad arterial periférica. Es importante porque nos acostumbramos a decir enfermedad vascular periférica, pero vascular puede ser las venas, los linfáticos y las arterias. Entonces, para diferenciarlo y ser un poquito más específicos, es bueno que nos acostumbremos a decir enfermedad arterial periférica. Bueno, básicamente voy a hablar un poquitico de qué es lo importante, saber de esto, cuáles son los factores de riesgo y la historia natural, cómo lo reconocemos, diagnosticamos y cómo lo debemos de tratar. La prevalencia, hay mucha información en esta diapositiva, pero lo importante es que más o menos el 19% de los pacientes desarrollan enfermedad arterial periférica, y si es por encima de 70 años, el 29%, casi una tercera parte, es relacionado a la edad. Y esa relación a la edad es evidente aquí en este análisis de datos, en los cuales pacientes que fueron estudiados de acuerdo a la edad, se vio como la incidencia iba en aumento en la medida que la edad de los pacientes iba aumentando. Este estudio muy grande, el Partners, en el cual no solamente fue la edad, sino que aún siendo jóvenes, pero si tuviesen otros factores de riesgo, básicamente cualquiera de las dos cosas predisponía que tuviera una incidencia de casi 1 en 3 el riesgo de tener enfermedad arterial periférica. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo por los cuales nos debemos de preocupar en esta entidad? Diabetes y fumar, los cuales son responsables del 80% de los factores de riesgo. Obviamente dislipidemia y otros son importantes, pero los más importantes son estos dos. Las manifestaciones, generalmente cuando esa enfermedad arterial periférica de miembros inferiores, si nos referimos a eso solamente, la mayoría se presentan como asintomáticos, incidencialmente los pulsos no los podemos tocar muy bien, o en un examen que deberíamos de hacer rutinariamente a los pacientes con un índice tobillo-brazo, o porque están claudicando, o porque se presentan con enfermedad crítica arterial, insuficiencia arterial crítica, o porque se presentan agudamente. Son los tipos de manifestaciones como un paciente se puede presentar ante nosotros. Claudicación, esta imagen es graciosa porque es muy parecida a la de la angina, como el doctor Gutiérrez nos lo enseñó tanto, en el cual el paciente en medio del frío se para, se toca el pecho, el signo de Levin, pero aquí este es otro parecido, está caminando en medio de la calle, tiene que parar, se sostiene la pierna pensando que eso le va a solucionar, y después de un rato que se le va el dolor vuelve y arranca. Eso es clásico de claudicación intermitente, y
es que es manifestado cuando el paciente camina o hace uso de las extremidades, de los músculos de las extremidades inferiores, el dolor se va después de un rato de reposo, no tiene que sentarse, no tiene que moverse o cuadrar la posición, y generalmente siempre sucede con la misma cantidad de ejercicio. No es que hay unos días cuando uno viene y le dicen, doctor, yo hay veces, olvídese, yo hay veces que me levanto y puedo correr y otros días me levanto y no, yo llego media cuadra y tengo que parar. No es claudicación intermitente, 100% garantizado, a no ser que cambie la velocidad. Hay gente que dice, resulta que va, y es importante siempre la persona que acompaña al paciente porque dice, no, pero es que el señor está caminando mucho más despacio. Claro, él puede caminar 2 cuadras y sí, eso es cuento de él. Lo que pasa es que él está caminando más despacio para evitar que se le desarrolle el dolor. Entonces tenemos que asegurarnos de todos esos detallitos, pero realmente la historia clínica nos puede dar el diagnóstico. El diagnóstico diferencial es bastante importante saber que si no es eso, entonces ¿qué otra cosa puede ser? Y debemos descartarlo. Una estenosis de la columna lumbar, artritis, insuficiencia venosa que se presenta también cuando la persona camina, pero es por insuficiencia venosa, los pulsos están normales y la circulación arterial está normal, es causada por hipertensión venosa y se llama claudicación venosa, pero es nuevamente por ese mecanismo. Y lo otro son síndromes de compartimento. Las manifestaciones ya críticas, un paciente cuando se presenta que lleva más de 15 días, no menos de 15, más de 15 días, más de 2, 3 semanas, que viene, que le está dando dolor sin caminar ya, se acuesta y se tiene que levantar porque al perder la gravedad no le llega suficiente circulación a las piernas, se le desarrollan úlceras en los miembros inferiores que no le están sanando o se presenta con gangrena. Obviamente esas son manifestaciones de insuficiencia crítica arterial. Y lo otro es que algunas veces se puede presentar con edema, pero el edema es por posición. El paciente deja la pierna colgando por fuera de la cama y nunca la puede acostar y reclinar porque si no le comienza el dolor. Entonces por eso se les hinchan las piernas, no es por nada más. Agudamente es el signo de las 5 P's, la mnemotecnia de las 5 P's, de los cuales todos estamos familiar, pero puede ser por un evento embólico o un evento trombótico. Entonces es algo realmente agudo en ese caso. ¿Cuál es la distribución de las presentaciones de estos pacientes? Como le había dicho, la presentación clásica de claudicación intermitente, menos del 20%, muy poquito. Entonces hacemos un alto índice de sospecha porque algunos se presentan con sensación de fatiga, cansancio en la pierna, le palpita la pierna, unas sensaciones todas extrañas, y eso es en el 30% de los pacientes. Y otro son el 50% de los pacientes son asintomáticos, por ejemplo, si son diabéticos y tienen neuropatía concomitante, puede ser una presentación clásica en ellos. Entonces, desafortunadamente, el tratamiento se da en fase tardía en muchos casos. En cuanto a la historia natural, la claudicación intermitente generalmente es calidad de vida. O sea, no es que los pacientes van a perder las piernas, que mejor dicho, si no se hace algo, se va a morir. No, para claudicación, para cosas crónicas, ¿no? Cuando el paciente es asintomático, si lo encontramos, cuando tiene la claudicación típica o atípica. Y esto lo vemos en esta diapositiva, en la cual el desarrollo a 5 años de isquemia crítica en esos pacientes es solamente del 1 al 2%. O sea, que no es que conlleve realmente a que pierda el miembro. Sin embargo, lo grave son los resultados cardiovasculares, porque esos pacientes tienen concomitantemente enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular. ¿Cuál es la mortalidad en esos pacientes a 5 años? Del 15 al 30%, y el 75% de eso es por enfermedad cardiovascular. Entonces, nuevamente, lo de preocuparnos en estos pacientes, además de que no le duelen las piernas por calidad de vida, es más vale de que no vaya a tener un evento cardiovascular. Ahora, si el paciente se presenta en la fase aguda o con enfermedad isquémica crítica, es otro cuento, porque el riesgo de que desarrollen una amputación a 1 año, ni siquiera 5, a 1 año es del 25%, y que tenga una mortalidad cardiovascular es del 25%. O sea que a 1 año solamente hay la mitad de los pacientes que se presentan así, están vivos o con 2 piernas andando. Ahora, ¿cuál es la asociación con la mortalidad? En este estudio, interesantemente, de acuerdo a la severidad, este estudio, pacientes que se siguieron a 10 años después de que se diagnosticaron no invasivamente con enfermedad arterial periférica, se siguieron a 10 años
y esta es el índice de mortalidad, o la sobrevida, perdón, a 10 años. Si no tenían nada, así es, y de acuerdo al grado de severidad era mayor la incidencia, como lo acabo de mostrar. Y aquí nuevamente los pacientes que tenían enfermedad arterial periférica tenían un riesgo de 6 veces más alto de morir de enfermedades cardiovasculares o 6.6 veces más alto de enfermedad coronaria como tal que los que no la tenían. Como les dije, hay enfermedad cerebrovascular e enfermedad en otros lechos capilares, otros lechos arteriales concomitante con la de los miembros inferiores. Y eso tiene sus implicaciones porque pacientes con este tipo de enfermedad tienen un riesgo 2 a 3 veces más alto que los que no lo tienen de sufrir un accidente cerebrovascular, una mortalidad por infarto de miocardio o enfermedad coronaria de 4 veces más, o una mortalidad por ACV o infarto de 6 veces más que los que no lo tienen. O sea, las implicaciones son muy altas. Y si ven aquí y lo quieren poner como incidencia, la incidencia anual o el riesgo anual es de 5 a 7% para ellos que claudican. El diagnóstico, como lo dije, examen físico e historia clínica, muy, muy, muy importante. Ya los exámenes accesorios son para confirmar el diagnóstico o cuando tenemos confusión en los hallazgos clínicos. Otra cosa importante de los hallazgos clínicos es que también nos ayuda a localizar dónde puede estar la lesión. Si le duele el glúteo y le duele la cadera, generalmente tiene que estar o en la aorta, si es ambos lados, o en una ilíaca común, si es un solo lado. Y si está por debajo de la ilíaca común, por ejemplo, le duele ante todo es el muslo. Entonces, así por el estilo, si tiene la femoral, lo que le duele es la pantorrilla. Si lo tiene en la popliteal o en la pantorrilla, le duele en la planta del pie. Entonces, todo eso nos ayuda y es algo válido para saber dónde puede estar la lesión y si estamos anticipando qué tipo de estudio podemos hacer o a dónde lo debemos de referir o si lo debemos de referir. Ahora, otra cosa importante en cuanto a manifestación crítica, que no lo mencioné, además de lo que ya dije, es de que si a un paciente le hacemos un índice tobillo-brazo y es menor de 0.4, es muy alto el riesgo que si se corta, tiene una herida, no va a sanar. Entonces se debe manejar como una isquemia crítica y se debe referir para ser manejado agresivamente. Se dice que la presencia de pulso en el dorso del pie puede estar ausente en 10 a 15% de la gente porque así nacimos. Pero hay que evaluar obviamente todos los pulsos por todo lado para ver que todos sean simétricamente presentes. Estos son los exámenes de los cuales les estaba hablando. Tenemos que familiarizarnos con el índice tobillo-brazo. Desafortunadamente no se puede hacer con el estetoscopio, necesitamos un aparatico de Doppler. Y lo que se hace es que se compara la circulación del brazo con la circulación del tobillo. Aquí tienen la fórmula. Tiene una alta sensibilidad para detectar y una alta especificidad. Entonces tiene mucho valor. Y eso es para el diagnóstico. Para el pronóstico también lo es así. Se puede categorizar como normal, leve, moderado, severo, y de acuerdo a eso también es el pronóstico de la enfermedad de muerte cardiovascular o también de pérdida de miembro inferior o otro tipo de desenlace negativo. ¿Cuáles pacientes les debemos aplicar ese test? Obviamente a los que tienen enfermedad arterial periférica sospechada, obviamente, pero también todos los pacientes mayores de 70 años deberíamos hacerlo como medida preventiva. Entre 50 y 70 años, las guías nos dicen que si tienen historia de haber sido fumadores o diabéticos, también se les debe hacer el índice. Y la Asociación Americana de Diabetes dice que todos los diabéticos menos de 50 años, o sea, que no cumplan con ninguno de estos, pero que tengan otro factor de riesgo adicional, que es tabaco, hipertensión y dislipidemia, también se les debe hacer. Algunas cosas importantes de saber es de que muchas veces le hacemos el índice y el paciente está claudicando clásico, o sea, solamente lo está viendo por confirmar y nos da normal. Posiblemente lo que tiene es en la aorta o en las ilíacas, pierde sensibilidad del test y la mejor manera de diagnosticarlo es hacerle uno con ejercicio. Hay unos protocolos en la esterilla o que se levante y baje pararse en la punta de los pies 10 veces, se le hace nuevamente, se espera que haya habido vasodilatación y cae la presión arterial en los pies y entonces se manifiesta como positivo, si tenemos sospecha de que así lo es.
Ahora, si es más de 1.3, queriendo decir como si hubiese más circulación en las piernas que en los brazos, no hace sentido. Y eso sucede, y eso nos da la sospecha de que sí hay de todas maneras, lo que no estamos pudiendo diagnosticar porque hay calcificación de la media de las arterias de los tobillos. Se tienden a calcificar particularmente en diabéticos y en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces tenemos que hacer uso de otros mecanismos. Tenemos el índice del dedo gordo y el brazo, porque las arterias en los dedos de los pies no se calcifican como las que están más arriba, entonces sí podemos confiar en ellas para... El índice normal es más de 0.6 o 0.7, entonces no podemos seguir los mismos parámetros. Hay otros estudios que también podemos utilizar, como es la pletismografía. Es interesante, muchos de los aparatos automáticos hoy en día que miden el índice tobillo-brazo nos dan unas imágenes así a la vez que están en la parte de abajo, a un lado, y tenemos que saberlas interpretar porque eso tiene valor diagnóstico. Y el valor diagnóstico es que hay ciertas imágenes pletismográficas que están manifestadas así que se van perdiendo en la medida que va avanzando la enfermedad arterial periférica, independiente del número que estemos viendo que nos haya dado cuando hagamos la ecuación. También podemos comparar presiones arteriales a diferentes niveles de las piernas, y eso hay aparatos especiales para hacerlos, y nos puede ayudar a localizar y diagnosticar la enfermedad, o diagnosticar y localizar. Ahora, el Doppler, Doppler es una cosa y duplex es otra. Duplex son dos cosas. Duplex es esta parte del flujo, cuando lo valoramos nosotros, lo utilizamos en muchas imágenes en cardiología, y el Doppler, y la otra parte es el modo B, que es cuando vemos la arteria como tal y vemos la estenosis. Entonces, generalmente lo que hacemos en este tipo de imagen, utilizamos las dos cosas, y entonces se llama duplex. Y nos ayudan, ambas cosas nos ayudan a diagnosticar si hay presencia de acuerdo a las velocidades de flujo de alguna obstrucción, o también si podemos ver el tipo de placa y el grado de obstrucción con la imagen como tal, como parte del examen. Hay la escanografía y la resonancia magnética, la cual obviamente da una imagen más anatómica y bonita y fácil de entender, entonces es más interpretable, pero tiene muchas desventajas, que es el uso de medios de contraste, el costo en muchos casos, y que en últimas a veces igual terminamos haciendo un angiograma, o sea que hay realmente muchos casos que me mandan a mí que a ver si estoy de acuerdo a hacerle eso, realmente termino diciéndoles no hay necesidad. Las opciones de tratamiento, nuevamente, lo importante y número uno es que la claudicación no es que la claudicación cause que la persona pierda el miembro inferior. Lo que importante es que esos pacientes tienen otras cosas de las cuales pueden sufrir o morirse. Entonces hay que tratarles eso con prevención. Y lo otro es asegurarnos que el paciente tenga un buen cuidado del pie, porque si tienen heridas, se cortan, no es lo mismo, no van a sanar lo mismo que una persona normal. Y obviamente tratarle la claudicación porque les está afectando la calidad de vida, no está dejándolos que tengan una vida adecuada. Entonces, obviamente, los factores de riesgo similar a la enfermedad coronaria, entonces tenemos que ser agresivos con ello porque es otro tipo de manifestación arteriosclerótica como lo de la enfermedad coronaria. En cuanto al ejercicio, tiene que ser supervisado. El ejercicio lo necesitamos hacer por prevención cardiovascular. Ahora, que mejore la claudicación, yo lo pongo en duda, han habido mucha controversia y entonces las recomendaciones existen, una recomendación 1A, que tiene que ser un ejercicio supervisado, no supervisado por el familiar, supervisado en una institución, una persona que sepa esto. Entonces, ¿cuál es el costo y la disponibilidad de un paciente para que haga esto varias veces a la semana? Ninguna. Y tiene que ser 30 a 45 minutos, y bueno, aquí ven todos los datos. Esto se dice que aumenta la distancia libre de dolor por 150%, o sea que si caminaba 20 pasos, ahora puede caminar 30 pasos. Igual tiene que parar, igual no es que se le va la claudicación. Entonces, es bueno hacerlo, pero yo diría que más como prevención cardiovascular, cardíaca. El cilostazol tiene una indicación clase 1, es una medicina nuevamente, es quizá la que está más en boga para el tratamiento médico. Realmente se debe esperar que haga efecto, no debe uno esperar que le haga efecto inmediatamente, debe uno esperar un buen par de meses. Y lo otro es de que
está contraindicado en pacientes que tienen historia de falla cardíaca. No es que cause falla cardíaca, no causa, pero si tiene ya historia de falla cardíaca no se debe usar. La pentoxifilina ha perdido favor y ya tiene una indicación clase 2B, o sea, casi que no se está recomendando, con algunas excepciones, basado en la evidencia. Ahora, en cuanto a la parte invasiva, se los dije, cuando es la primera línea de tratamiento, cuando un paciente se presenta con una isquemia crítica o aguda o crónica, pero si es solamente por claudicación, cualquiera de sus manifestaciones clínicas, es solamente para mejorar el estilo de vida y los síntomas del paciente y que además de eso, pues a largo plazo eso le puede servir al paciente. Bueno, que si el paciente tiene enfermedad coronaria, queremos que camine, haga ejercicio y haga una cantidad de cosas y también mejorarle su calidad de vida, que va a mejorar. Ahora, esos pacientes se descondicionan muchísimo, se van quedando más rezagados, se quedan más en el asiento, salen menos de la casa y todo eso es perjudicial para muchísimas cosas. Entonces, no podemos, eso sí, amenazar al paciente a decirle que va a perder la pierna si no se hace un tratamiento. No es justo, realmente ese es el motivo por el cual lo hacemos y esa es la indicación. Ahora, si vamos a hacer lo que nos encanta, a mí me encanta y yo sé que muchos más, el procedimiento mínimamente invasivo, tenemos que aprender la anatomía. La anatomía no es fácil y yo sé que nos tendemos a meter en muchos territorios donde no tenemos ni idea en qué vaso estamos, pero lo queremos destapar y lo destapamos, pero debemos realmente, como dice un profesor mío, primero saber en qué vaso estamos manejando. Tenemos laboratorios donde hacemos procedimientos mínimamente invasivos, parecen salas de operaciones, pero realmente el paciente no necesita una herida grandísima para poder tener resultados que son muy comparables en muchos casos. Contamos con muchísimos dispositivos, desde stents, tratamientos ablativos de la placa, balones. Y aquí les voy a mostrar unas cosas. Hay clasificaciones, métodos de clasificar las enfermedades desde el punto de vista geográfico, a ver cómo debemos de tratarlas, si las podemos tratar percutáneamente o si los tenemos que mandar a cirugía. En términos de la enfermedad ilíaca, por ejemplo, contamos con muchos stents hoy en día y técnicas. Generalmente cuando la enfermedad es ostial, como vemos en este caso, lo que tendemos es a poner un tipo de balón que es expandible con balón en forma de beso, o sea, así sea solamente acá y mínimamente acá lo ponemos, recreamos nuevamente o reorganizamos la bifurcación, porque de lo contrario esta placa puede terminar obstruyendo el otro lado y lo hacemos de esta manera simultánea. También tenemos balones autoexpandibles que se van, al irle quitando la vaina en la que vienen, ellos se van expandiendo y se adaptan mucho. No lo utilizamos tanto para el osteo, pero más para las lesiones que están por debajo del osteo y se adaptan muy bien a la arteria como tal. Podemos llegar a retener resultados como este, es que increíblemente ese paciente obviamente se presenta con ese síndrome de Lerich y después de un tratamiento ha tenido una evolución bastante satisfactoria. Lo bueno que tienen este tipo de terapia, este otro paciente, por ejemplo, que anteriormente, nos vamos arriesgando, el problema es que nos vamos arriesgando, diría yo, un poco más de lo que deberíamos, pero hay pacientes que no pueden darse el lujo de ir a cirugía y podemos recrear esta bifurcación y a esta arteria que está completamente ocluida y poniéndole un stent queda con un buen resultado. Ahora, ¿esto trabaja? Sí, agudamente tiene un efecto, podemos destapar más del 95% de las arterias, nos quedan unos resultados lindísimos. Y a largo plazo también tenemos que tener en cuenta, desafortunadamente los datos que están aquí son datos viejos, pero cuando hay un riesgo de restenosis, los stents pueden formar cicatriz por dentro, que de acuerdo a la lesión inicial puede ser más alto o más bajo. Y definitivamente los stents es mucho mejor que solamente dilatarlo con un baloncito, tanto si se presentan por claudicación o por enfermedad isquemia crítica. Y cuando volvemos a intervenir, si los stents se restenosan, muchas veces volvemos a reintervenir, a dilatarlos, ahora sí esos stents sorpresivamente quedan patentes por encima del 90% a 4 o 5 años, que es lo que se ha seguido en muchos estudios. La otra cosa importante que hacemos aquí es que muchas veces tenemos lesiones que no sabemos si intervenir o no intervenir, les medimos las presiones por encima y por debajo y si vemos que hay una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio, la intervenimos. Eso nos ayuda a... La femoral superficial es un dolor de cabeza por todos estos movimientos que hace. Estos son movimientos normales que hace una arteria cuando nosotros estamos caminando y está sometida a extensión, compresión, doblarse, estirarse. Entonces,
Obviamente un stent puesto aquí adentro no es lo más favorable que vaya a trabajar. Desafortunadamente muchas veces intervenimos y la única cosa es poner un stent, entonces los resultados no han sido tan favorables como en las ilíacas, y por eso las patencias, como las vemos en muchos casos, pueden ser tan bajas como en los 60%. Por eso hay tecnologías nuevas que se están investigando y que están saliendo en boga, como los stents recubiertos y como stents medicados que previenen la restenosis. Este es otro caso bien bonito. Este fue solamente tratado con un balón que tiene unos biótomos para cortar la placa. En cambio, como les mostraba aquí, este stent es el clásico ejemplo de cómo se restenosó, se bloqueó nuevamente, se llenó de cicatriz. Hubo que ponerle un stent mucho más resistente por dentro para poderlo destapar. Con balón no funcionó solamente. Y eso es lo que les decía. Esto es una angiografía en vivo, esa es la pierna estirada, eso es cuando se dobla. Miren aquí cómo se parte la arteria al borde inferior del stent, y mire qué tan grave puede llegar a eso, obstruir el flujo. Entonces quiebra el stent, produce restenosis, y la idea es que lo vamos a llevar a esto. Hay unos stents mucho más fuertes, con mayor fuerza radial que estamos utilizando, pero los datos apenas están saliendo y parece que sí tienen mejor eficacia. Ahora, entonces, ¿por qué no utilizar métodos que limpien la placa por dentro? Y los tenemos y los estamos utilizando, como la aterectomía orbital, el láser, otro tipo de aterectomía direccional, rotacional. Entonces, todo eso son métodos para limpiar las arterias, ante todo cuando la enfermedad o el bloqueo no es muy largo. Desafortunadamente, son tecnologías muy sexys, muy chéveres, nos dan unos resultados agudos a veces muy bonitos, pero la incidencia de restenosis no es la más favorable, o no hay datos todavía. Entonces no están recomendados, como diría un compañero mío, un profesor mío nuevamente, que no se deja nada en la boca, dice, yo le pregunto, ¿cuál utilizaría más aquí o en esta lección? Y dice, depende de quién me trajo almuerzo hoy. Entonces me quedé sorprendido. Y realmente dice que no hay evidencia que ninguna trabaje por encima de la otra o tenga mejores resultados que la otra. Otro tipo, este es ese tipo de placa que se pueden obtener al hacerle ese tipo de aterectomía con un tipo de dispositivos como tal. Ahí también por frío se puede poner con un baloncito que elimina frío, congela la placa e inhibe el riesgo de que se restenose. Ya estoy terminando. Los balones nuevamente que eliminan, hay balones ahora que no se les están medicados, pero son balones medicados y previenen el riesgo de restenosis. Yo creo que voy a parar allí. Hay otro tipo de intervenciones y de cosas que podemos hacer, y lo cual tiene sus indicaciones muy específicas. Esta es una de las cosas que no necesariamente esto lo tenemos que tratar, a no ser que tenga la indicación de que tenga un síndrome vertebrovascular o que el paciente tenga una mamaria interna que haya sido utilizada. Generalmente tenemos el efecto oculostenótico, lo vemos, lo queremos destapar, pero si el paciente está asintomático, no tiene indicación, no la tiene. Voy a parar allí, muchas gracias y... Bueno.